influyendo sobre tu físico. Que no, la... ¿Según qué zodiaco? ¿Según qué zodiaco? ¿Según el zodiaco sublunar? Según el ¿Según zodiaco el de zodiaco? Sidereos, o sea, quiero decir, ahí hay una constelación en el cielo que es la que luego, digamos, se impregna, ¿no?, al ser humano cuando nace en este mundo, ¿no? Pero se impregna, ¿por qué? Porque en el proceso de la gestación es un proceso, digamos, lunar, ¿no?, en el que las influencias del cielo y las influencias del cielo, no las influencias del cielo, sino que las influencias que traemos en nuestra alma de nuestras existencias pasadas y que configuran, digamos, aquello que se predice para esta vida, están en consonancia con una constelación que está en el cielo, y eso es lo que en el proceso de la gestación, digamos, que aboca al nacimiento de un ser humano en este mundo en un momento dado en el que, digamos, el cielo está, digamos, configurado de una manera que corresponde al destino, a la previsión y también de este ser humano. Y una de las cosas de los elementos de nuestro destino es el cuerpo y la condición física en la que nacemos. Claro, claro. Es uno de los La cuestión es, ¿tiene que ver el proceso de gestación y el proceso de desarrollo a partir del momento en el que salimos del útero de nuestra madre, el proceso de desarrollo a lo largo de nuestra vida, con el ciclo de las estaciones? ¿O no, con el tiene que ciclo ver de los con planetas? No, eso es un proceso lunar. El proceso lunar es el proceso de impregnación, digamos, de las ideas, ¿no?, para, digamos, transformarlas en el ámbito etéreo, ¿no?, las fuerzas etéreas que hacen que se vaya configurando el ser humano vivo. En el ámbito sustancial. De la misma manera En que... lunar, pero no tiene que ver con las estaciones, es un proceso lunar. Digamos, es la última esfera de las estrellas donde, digamos, que recoge, esto es un modo de decirlo, ¿no?, recoge las influencias, o mejor dicho, las configuraciones, ¿no?, del cielo, y las pasa, digamos, las impregna en el ser humano. Vale. Para expresarlo, igual estoy en un error, ¿de acuerdo? Para expresarlo en los términos en los que yo trato de establecer la analogía, podríamos decir que hay una semilla, esa semilla se planta en la tierra y esa planta pues se desarrolla en la tierra según unas determinadas condiciones. Claro, desde ese punto de vista, las estaciones influyen en ese proceso. Sí, pero es que nuestro destino no tiene nada que ver con eso. Esa semilla es una semilla... Claro que no tiene nada que ver con eso en un principio. O sea, evidentemente yo he venido a este mundo a liberarme de un condicionamiento. Y pues, liberarme de un condicionamiento significa acabar pareciéndome a aquel lugar de donde yo procedo, porque he descendido a este nivel y estoy en un orden en el cual tengo que enfrentar la materia, una materia densa a través de la cual el alma sufre un encarcelamiento. Posición neoplatónica. Ahora bien, evidentemente ese encarcelamiento está sometido a los ciclos. Si no hubiera unos ciclos temporales que me devolvieran continuamente al mismo punto de partida, si no encontrara la resistencia que conlleva la materia, entonces la resistencia que conlleva la materia está relacionada con el hecho de que la materia es densa. Y esa materia densa está dentro del marco de un entorno, de un medio, ¿vale? Y ese medio es un medio natural que tiene sus correspondientes ciclos, entre ellos pues el ciclo de las estaciones, ¿no? Que de hecho el ciclo de las estaciones, en el fondo, no es más que la influencia del Sol sobre el ámbito sublunar a lo largo de su periplo durante todo un año. Y de la Luna, en su giro mensual, que se corresponde más o menos con 13 lunaciones al año, y el ciclo de Saturno, que son 360 lunaciones, ¿vale? Y en general el ciclo de todos los planetas está sincronizado y podemos hacer un calendario que nos sirva para establecer el momento en el cual pues brotan los pepinos,
¿de acuerdo? O brotan los niños, o brota una persona como yo. O sea, cuando nosotros Sí, miramos pero, mi cielo, ¿sabes? yo broto de la misma manera en que brota cuando plantas un Sí, pepino, ¿de acuerdo? Pues brota el pepino. Y yo broto como un ser natural. sí, En esa influencia, ¿qué es? En ese elemento, ¿tienen influencia las estaciones? Me refiero, las estaciones sí. tienen influencia. Tienen influencia, eso que dices es la influencia que hay en que una persona cuando nace pues es un bebé y no nace como una persona de 15 años ni de 60, sino que nace bebé, tiene que desarrollarse, todo eso. Tal. Igual que la planta nace, tal, tiene su ciclo y tal. Vamos a ver, para ponerte el símil, lo que dice la astrología no es que la planta cuando nace vaya a ser pequeñita y luego vaya a desarrollar sus hojas y tal. Lo que dice la astrología es que hay un momento dado en que a esa planta la cortan a una flor. Hay un momento dado en el devenir de la persona que de repente, que hace una experiencia. Y eso es lo que nos enseña la astrología. Y no tiene muy poco que ver con lo que es la evolución natural del ser humano, desde niño a cuando es mayor, que eso son una serie, es un proceso natural, pero que realmente ese proceso natural tiene sus analogías. Analogías, por supuesto que las hay, pero no tiene, pero la astrología no nos está hablando, la astrología no es para decirnos cuándo esta persona va a ser mayor. Por eso, bueno, sí, es el calendario. La astrología es para decirnos que en ese momento de su vida va a tener una experiencia especial. En ese momento Y de su esa vida va experiencia, a encontrar a la pareja de su vida. O en ese momento se va a morir su madre. ¿Sabes? Eso es lo que nos está eso enseñando. tiene que ver con que, Júpiter está atravesando Capricornio, ¿vale? Y está haciendo una cuadratura con la Luna en Libra. Eso tiene que ver, por ejemplo, eso tiene que ver con un calendario. Tiene que ver con un calendario. Libra es el momento, según lo que estábamos viendo antes, Libra es el momento en el que se igualan las horas del día para disminuir. Y por lo tanto está vinculado Sí. pues No, al Libra no es ciclo. eso, ¿eh? No, ahí no estoy de acuerdo contigo. Libra no es eso. Pero vamos, es la definición tropical de Libra. Lo hemos visto en Al-Kindi, lo hemos leído en Masalá. No, tampoco es mi definición, es la suya. Claro, aquí no estamos hablando de qué me parece a mí o qué te parece a ti, sino supuestamente lo que les pareció a ellos. Entonces No, ellos indican pero ya eso. hemos visto que a ellos también hay una discrepancia. ¿Eh? También hemos visto eso. Sí, claro, hay una discrepancia, pero también hay un hecho muy importante, ¿de acuerdo? Es que después de que Masalá nos explica la condición de lo que es un signo equinoccial, el signo equinoccial del otoño, que es Libra, comienzo del otoño, según él, el comienzo del otoño es la cabeza de Libra. ¿Vale? Dice, luego, a posteriori, que son por las características de ese signo que ha definido de esta determinada manera, que el signo de Libra está regido por Venus y allí pues existen una serie de términos, una serie de canatos, existe la exaltación de un planeta. Claro, después de haber explicado lo anterior, comentar que las dignidades están asociadas a lo que un signo representa, o mejor dicho, lo que un signo representa está asociado a lo que representa el planeta en su expresión, en el fondo no está construyendo una estructura, una estructura tropical o tropicalista acerca de lo que son las dignidades de los planetas respecto de los signos. La idea es en qué momento los árabes construyen una justificación de las dignidades planetarias análoga a la que te estoy describiendo respecto de los signos tropicales en relación al zodiaco sidereal. Y yo no la encuentro. O sea, yo no encuentro a los árabes explicando o justificando las dignidades de los planetas en relación al zodiaco sidereal, sino que siempre lo hacen en relación a esas No, definiciones, a las por ejemplo, definiciones. Avinerra, te he dicho, te lo he comentado antes, Avinerra cuando habla de que los juicios Juicios. astrológicos hay que relacionar, hay que Sí, referirlos a... pero no habla de por qué Marte, ¿de acuerdo?, rige Escorpio y Aries desde esa perspectiva, sino desde una perspectiva tropicalista. Bueno, pero Mesala tampoco lo dice. Mesala no te explica por qué Venus tiene por qué regir ese momento. Eso Si no lo vamos, explica, ¿eh? si vamos a Al-Kindi, por poner un ejemplo, o sea, Al-Kindi porque lo hace directamente, o sea, Al-Kindi porque lo hace descaradamente, porque descaradamente va a hacer exactamente lo que te digo, en los 40 capítulos, ¿de acuerdo? Explica las razones del tema mundi y lo explica a través de qué? Lo explica a través de las cualidades primarias de los signos. Después de haber explicado que los signos tienen relación con las diferentes etapas estacionales, te explica por qué
Saturno rige, ¿de acuerdo? Y se goza en Acuario, porque su relación es de aversión a la Luna en Cáncer, dice. De la misma manera que Júpiter, respecto de la Luna, tiene su domicilio en Piscis porque se encuentra en un trígono. Y ahí establece la relación a la hora de explicar Bueno, por ya, qué pero los planetas... lo está refiriendo al domicilio de la Luna, que es Cáncer. No lo está refiriendo a las estaciones. Lo está refiriendo a las estaciones desde el momento en que, antes de decir eso, ha explicado los signos en términos estacionales, como te leí antes. Bueno, ya, pero no me está explicando por qué ese signo y esas cualidades de ese signo y ese domicilio, esa regencia sobre ese signo, no te lo está derivando de la estación misma. Está Desde el diciendo momento en el que que es te lo dice... mismo, pero no te lo está explicando, cuidado. Es que es un poco... no está explicando, no, por lo menos no me da una explicación, una deducción de por qué ese signo, por ejemplo, está regido por esa Claro que regla. sí. Es- Está explicando claramente que la relación entre los domicilios, no entre los planetas, sino entre los domicilios, entre el domicilio de Cáncer y el domicilio de Saturno, a través de las cualidades primarias, que se corresponden con las cualidades efectivas, porque no habla de cualidades primarias, habla de cualidades efectivas como lo hace Ptolomeo. Ptolomeo no se refiere nunca a las cualidades primarias, se refiere siempre a las cualidades efectivas, y luego habla de cualidades secundarias cuando se refiere a la humedad y la sequedad. Ahora bien, evidentemente que Alquini y demás, de manera muy clara, indica que las relaciones de domicilio son debidas a las cualidades elementales de los signos, a las cualidades elementales de los signos. Después de haber dicho que las características de los signos están vinculadas a los ciclos de las estaciones en la misma obra, o sea, cuatro Sí, párrafos pero no te antes. deduce el por qué. Es como decir, o sea, te dice, ese signo, el signo de Cáncer es el signo del principio de verano, cuando el sol... Yo no niego no niego que Kalkindi fuera tropicalista. Esto no te lo estoy negando. No, es que yo lo que digo es justo lo contrario, Rafael. Yo lo que digo no es que Alquindi sea tropicalista. Yo lo que digo es que Alquindi es sideralista, pero que a la hora de explicar las dignidades recurre al zodíaco tropical, porque recurre al zodíaco tropical para dar explicación acerca de qué son los signos, independientemente de que yo piense que los signos son o no son los meses del año o son las estaciones. Lo que está claro Hay es que una Alquindi, tercera persona que ha entrado aquí, no sé quién es. no sé, a ver. Ah, es Belinda, es una alumna mía. No sé, a ver. No hay peligro porque ella va a ver el vídeo en algún momento, estoy seguro. No es que haya peligro. Solo quiero... Sí, sí. No, me llamó la atención a mí también. Pero que lo que me vengo a referir, estamos hablando de Al-Kindi porque Al-Kindi no es precisamente sospechoso, de acuerdo, de una visión impositiva de su sistema a la hora de explicarlo. Claro, si nosotros estamos viendo que Al-Kindi primero explica los signos en términos de lo que son las estaciones, y luego nos justifica las dignidades a partir de las cualidades que vinculan a los planetas con los signos, cualidades que tienen que ver con las estaciones, porque lo he explicado justamente antes, aquí da una línea de explicación, que tiene que ver con el hecho de que los signos se correspondan con las diferentes estaciones del año. Bien, eso por un lado. Ahora bien, nosotros podríamos buscar en la astrología árabe donde la justificación acerca de las dignidades y de los domicilios, ¿de acuerdo?, se da a partir de posiciones sideralistas. Y vamos a encontrar lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, Ben Ezra indicando que lo que tú estabas comentando, a efectos de lo que son las influencias, las dignidades y demás. Pero cuando nosotros buscamos en Ben Ezra nos explica las dignidades de los planetas a partir de las cualidades efectivas y a partir de las cualidades de los signos que se corresponden con la calidez, la humedad y demás. Ahí está la cuestión. Bueno, porque están continuamente... Bueno, eso también es discutible, ¿eh? Pero bueno, no sería... Tendría que sacar ahora el libro, tendría que mirar... Claro. Sí, es que eso es lo que claro, me pasó cuando hablé contigo en la anterior están... conversación. Me diste la vuelta a muchas ideas que tenía y he tenido que... Estas personas están trabajando, es evidente que están barajando continuamente, están trabajando con las cualidades, porque digamos que es a través de Ptolomeo, yo creo en primer lugar,
eso ha venido a ser consustancial, digamos, con todo o sea, la caracterización de los planetas y de los signos en una astrología que además yo creo que, como es en el caso de la astrología árabe y luego más también en la astrología europea, se ha utilizado mucho también en combinación con la medicina y con la meteorología, precisamente también. Pues digamos que es un lenguaje muy usual. Entonces sí, continuamente están hablando de las cualidades primitivas, pero eso no significa que para, por ejemplo, un Erra o para cualquier otro árabe, Venus, por ejemplo, lo podamos reducir a una influencia húmeda y fresca. No. Totalmente de Entonces acuerdo. es mucho más que eso. Entonces, No, lo dice con tus mismas palabras, o sea, prácticamente las mismas palabras que estás empleando tú, lo dice Benesra en el libro de las razones. Pero fíjate que el libro de las razones, en primer lugar, en esa fase precisamente, lo he citado yo, o sea, no solamente que lo estés citando tú. O sea, no quiero que se piense, o no quiero que pienses, no quiero que piense que nos pudiera estar escuchando, que no sostengo tu posición. Tu posición se sostiene porque evidentemente el fundamento el fundamento del zodíaco es evidentemente sideralista y la posición de los planetas se decodifica a partir de criterios astronómicos que tienen que ver con posiciones sideralistas. Que la evolución del zodíaco hace que en ningún momento la tradición astrológica se desvincule del zodíaco sideral, pues también es un hecho. O sea, el zodíaco sideral está omnipresente. También lo está en Al-Kindi. O sea, en el tratado sobre los rayos estelares, Al-Kindi habla del zodíaco sideral. O sea, el zodíaco sideral siempre ha estado ahí. Ahora bien, hay un momento de irrupción, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, estábamos hablando de Betius Valens, lo primero que comentábamos es Betius Valens no utiliza el zodíaco tropical. O sea, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, él utiliza el zodíaco sidéreo. Y es pero más, los árabes todas las... Los árabes también utilizan Bueno, Al-Kindi parece que está vinculando los signos a las estaciones. No, Y que no, también lo hace tenemos Ibn Ezra, y que también lo hace Masalá, y que también lo hace Saad Bishir, y ya al final, con eso también ya no nos quedan astrólogos árabes que nos lo hagan. eso lo sabemos realmente porque, a ver, cartas hechas por esta gente. Entonces Yo no lo sé. Yo claro, pero evidentemente te lo digo, Rafael, yo no sé si usaban el zodíaco sideral o el zodíaco tropical, pero yo leo que utilizaban el zodíaco tropical. no, lees una explicación tropicalista del zodíaco. Eso estoy de acuerdo, si es que esa es la confusión precisamente que se establece ahí. Pero eso no significa que en el momento de elegir una carta y de interpretar esa carta, trabajaran con el zodíaco tropical. Muchos de ellos trabajaban con el siderio. Te voy a decir con esto podemos ya finalizar un poco porque yo tengo que terminar la conversación porque tengo otro compromiso. Claro. Pero vamos a ver. Sí. Hay una obra de Al-Bakar, que es un astrólogo, es un astrónomo marroquí del siglo XV. Y Montse Díaz Fajardo, que es ha hecho un estudio, una edición crítica de este libro, y entonces dice Al-Bakar finaliza la primera parte de su obra. Es una obra que trata precisamente de la trepidación. Es un poco una obra como que muy tardíamente, cuando la trepidación ya se ha hecho, en realidad ya era obsoleta, muy tardíamente mantiene todavía la idea de la trepidación. Y dice, finaliza la primera parte de su obra señalando que entre los más destacados científicos no se encuentra nadie que relacione los cambios que se producen en el mundo sublunar con la esfera del ecuador o la novena esfera. Todos los filósofos atribuyen las señales astrológicas y el destino a la esfera de las estrellas fijas. Conozco el artículo de Montse Díaz Fajardo. O sea, tiene tela esto, porque podemos decir, bueno, es un autor, como otro, ¿no? A lo mejor estaba diciendo una parida, pero
Si yo tomo No, en no. serio lo que dice este hombre, es que está diciendo que todos sus predecesores, que todos los filósofos, todos los pensadores, por lo menos del ámbito cultural islámico, los científicos, están relacionando los cambios del mundo sublunar, que fíjate que tiene tela, por lo que hemos dicho antes, Sí, con la esfera de las estrellas fijas, con que la sí, que es lo octava que... esfera y no con la novena esfera. Es decir, con el zodiaco sidéreo y no con el zodiaco tropical, evidentemente. Porque en la novena esfera es donde están los equinoccios. Es la novena y no la octava. Hombre, claro, sí, hay que tener en cuenta además que gira a velocidades diferentes. O sea, el gran orbe, que es la 10ª esfera, gira a una velocidad y, sin embargo, la 9ª esfera, que es la esfera donde están los equinoccios, como indicas, giran a 1 grado cada 72 años más lento. O, como decía Masalá, 1 grado cada 100 años más lento, ¿vale? Sí. Porque él decía, aparte de que defendía la trepidación, o sea, defendía la idea de la trepidación, Sí. Masalá lo indica de manera evidente en el Tratado sobre el Orbe, aparte de esa razón, él dice que la precesión de los equinoccios no se corresponde a un año por 72, sino que se corresponde a un año por 100. Sí, es cierto. Pero es que fíjate que yo no he dicho en ningún momento, de acuerdo, que no haya que referir el origen de la influencia astral, en el caso de que esté hablando de la influencia astral, porque me da la sensación de que lo que dice lo que menciona, al autor al que menciona Díaz Fajardo en ese artículo, lo que está hablando es desde un punto de vista influencial, desde un punto de vista causal, ¿m? Y se está refiriendo a las Los causas. cambios que se producen en el mundo sublunar. Claro, yo Claro, supongo está que hablando, por lo Albacar tanto, sigue siendo una persona, sigue siendo un autor que causalista, piensa en términos causalistas. influencionistas, que digo yo, ¿no? Causalistas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una causa prima que se corresponde con el zodíaco sidéreo. Y evidentemente una causa eficiente que actúa a través del orbe sublunar. Claro, cuando la causa eficiente actúa a través del orbe sublunar, generando cambios, lo hace según las condiciones del orbe sublunar o las condiciones de la octava esfera. Hombre, está claro que lo que está diciendo Albacar en esta cita, creo que está, y lo que dice Inedra, exactamente lo mismo decía Inedra, Que es la causa prima, que cuando interpretamos, son las estrellas fijas. yo voy más a la práctica, Albert, que cuando Mm. interpretamos una carta, tenemos que hacerlo en siderio para poder interpretarla con los domicilios y las exaltaciones y con todo el tinglao astrológico con el que trabajamos. Que eso es lo que está diciendo, que eso hay que hacerlo con un zodiaco referido a la octava esfera, que es el siderio, y no a la novena. Y lo está diciendo claramente. Y le está diciendo que eso lo están haciendo los científicos destacados desde siempre. Bueno, pues Rafael, fue un auténtico placer. Lamento haberme mordido, haber comido algo del tiempo en el que podías tener algún tipo de compromiso, porque la No, verdad para nada. No, es si que además yo te digo, si yo mismo también nos soy hemos el primero extendido, nos hemos que extendido podría mucho. seguir, ¿eh? No, que yo encantado de seguir discutiendo, conversando e intercambiando ideas, porque me parece importante además que se haga. Hombre, evidentemente, Y podríamos seguir con el tema de cómo se podría diferenciar un zodiaco y otro, porque es ese tema que, digamos, superficialmente está aquí detrás de toda esta conversación, ¿no? No se trata de decir uno es el válido y el otro no. Se trata, yo creo, más bien de ver para qué vale un zodiaco, cómo tenemos que utilizar un zodiaco y cómo tenemos que utilizar el otro. Yo creo que esa es la idea mucho más interesante. hombre, vamos a ver, con la cantidad de Y tierra que no, tengo en la carta, o sea, yo tengo al Sol, a la Luna, a Saturno, al ascendente, de acuerdo, todos ellos, y al nodo norte, aparte de la fortuna, y salvo Venus, Júpiter y Marte, todo está en tierra, de acuerdo, o sea, yo, evidentemente que desde tu punto de vista, para hacer astrología con dignidades esenciales hay que hacerlo con el sistema sidéreo, y el sistema tropical nos sirve para hacer astrología horoscópica utilizando el sistema de dignidades. O sea, es lo que dices, o sea, directamente. Si quieres hacer astrología horoscópica, necesitas necesariamente utilizar el sistema sidéreo. Sí, pero eso no quiere decir que no haya, por ejemplo, igual que tenemos las casas, por ejemplo, que tienen analogía con los signos, las casas tienen analogía con los signos.
Casa primera con el signo de Aries, casa 2. Eso es una analogía que, por ejemplo, la astrología médica desde siempre está claramente establecida, ¿no? Que se debe de atribuir a diferentes partes del cuerpo, tanto a los signos del zodiaco como a las casas desde los ascendentes. Bien. Sí, pero... A lo que voy, esa analogía, eso no significa, y de hecho no lo haríamos nunca desde el punto de vista clásico, decir que, por ejemplo, Marte está exaltado en la casa 10 o que Marte rige la casa 1, ¿no? Entonces, hay una analogía y entonces ahí es donde me parece, desde ahí puede ser interesante ver el zodíaco tropical, podría ser, que esa sería mi idea, un zodíaco, un sistema de casas mundiales, el equinoccio como un ascendente. ¿Y qué implicación tiene eso sobre el individuo, sobre el colectivo? Pero ¿qué tipo de operaciones podemos hacer con ese zodíaco? O sea, ¿podemos traspasar todas las dignidades a ese zodíaco tropical o no? ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, esa sería digamos, la próxima, la cuestión realmente interesante. A partir de la... O sea, desde el momento en el que me dices, no sé, hay una parte en mi genética que empieza a reaccionar de una manera un poco extraña cuando me comentas que hay analogía entre los signos y las casas, o una relación analógica entre los signos y las casas, no sé, yo creo que debo tener un muy mal karma con esa opinión, ¿de acuerdo? De vidas pasadas. No sé por qué eso, desde que no sabía nada de astrología y ahora sé pues, solamente un poco más, fue una cosa que nunca me cerró. O sea, yo veo mucho más claramente que la analogía de las casas es con los planetas. O sea, en el sentido de, para mí, el timón, ¿de acuerdo? Mercurio, que la analogía bueno, con sí, desde luego. Y no podemos ir, No, y el orden caldeo, no estoy y en hablando fin, de la como Venerra analogía, empieza a hablar de que Saturno es el no estoy yendo a ascendente. los términos de analogía que se hace en la astrología moderna psicológica, ¿eh? No, perdona. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que las casas tienen una dimensión propia y una relación también que se hace de analogía con los planetas, que no es la de domicilios. Pero eso no quiere decir que no haya también ese nivel, o sea, que también haya una analogía a ese nivel. A ver, yo lo que quiero decir, Rafael, creo que sí la hay, detrás creo que de se la puede posición... observar y de hecho en la astrología clásica, tú por ejemplo, un autor, bueno, donde está claro que lo dice, es, ¿cómo se llama? En inglés William Lilly, por ejemplo, dice claramente que los signos, por ejemplo, los diferentes casas del horóscopo, las tenemos que referir también a las diferentes partes del cuerpo, de la cabeza a los pies. Lo mismo dicen los védicos, incluso clásicos, es una cosa muy interesante que también hablan de esto. O sea que, bueno, no quería decir con esto que la analogía sea la misma o llegue a tanto como se suele hacer en la astrología moderna, ¿eh? No estoy hablando de eso. Hay una diferencia clara entre los dos sistemas y hay otras analogías de las casas con los planetas que no tienen que ver con los domicilios. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sabiendo que hay que hacer siempre las correspondientes salvedades y que no se puede hacer una astrología de los titulares cuando lo que se trata es de hablar de posiciones que necesitan matización, ¿de acuerdo? Que el hecho es que parece ser que desde la perspectiva en la cual estamos hablando de que no se puede hacer astrología de los juicios, utilizando las dignidades, si no es con el sistema siderio, pues se puede deducir de esa máxima, de esa frase, que no se puede hacer astrología horoscópica de ningún tipo con ningún otro zodiaco que no sea siderio, porque evidentemente si nos jugamos las dignidades esenciales, pues ya no es posible. Ahí está, con lo cual, al final resulta, ahí es donde con lo cual no, tertium non datur. O sea, evidentemente, ahí estamos diciendo que no se puede hacer astrología horoscópica utilizando un sistema de dignidades esenciales. Si no se utiliza el sistema siderio, significa que todos los que han usado el sistema tropical, ¿de acuerdo?, no han estado haciendo astrología de los juicios, se estaba haciendo otro tipo de astrología especulativa. Bueno, estaban y están aplicando, digamos, esa doctrina de los juicios al sistema tropical. Si yo no estoy diciendo, quiero decir, que ahí es donde es un campo abierto ya a, pues eso es lo que digo, hasta qué punto se pueden traspasar de uno a otro ciertas analogías, otras no, etc. Mi experiencia me dice que, desde luego, si te pones a estudiar las cartas
con el sistema sidéreo es como si te pusieras, quitaras la gafa de sol y te pusieras las gafas claritas y en vez de verlo todo un poco nublado, lo ves más claro. Esa es mi experiencia. O sea, la razón por la que yo trabajo con el sistema sidéreo, aparte de todas estas razones históricas, filosóficas, metafísicas, que también son muy importantes, no lo dudo, pero la razón fundamental es que me puse a hacer cartas con el sistema sidéreo y empecé a alucinar. No, si a mí me O sea, pasó lo mismo ¿entiendes? O con sea, el que sistema de signos enteros. no O es sea, una cuestión puramente teórica y tal cual, no. Es que cuando te pones a trabajar con el sidéreo dices, bueno, es que esto funciona. Pero funciona bueno, de una manera que... amigo, yo tengo una ¿sabes? especie de dificultad muy marcada a la hora de admitir el sistema sidéreo, porque cuando yo en el sistema sidéreo la luna no la tengo en Tauro. El sistema sidéreo la luna la tengo en Aries. Y no, amigo. Mi luna no está en No, Aries. mira, si quieres hacerlo, como lo he hecho yo, cuando yo me puse a trabajar con el zodiaco sidéreo, ¿sabes cuál es el horóscopo que me quité de encima? El propio. El tuyo, claro. El propio. Porque claro, desde el propio lo tienes tan, digamos, conectado ya. Si has trabajado durante 20 años con el Asimilado. sonido tropical, como lo había hecho yo, evidentemente eso lo tienes que dejar de lado. Entonces yo me puse a mirar cartas, digamos, donde las que tengo digamos que puedo mirar con otra objetividad, digamos, ¿no? Objetividad en el sentido de decir, bueno, esta persona... Y La de entonces, Freud, la de Freud, por ejemplo, la Freud mencionas. y muchas otras, 100 cartas. Tengo todo un... Estuve una semana haciendo una carta después de otra, a mano, Sí, sí, sí. interpretándolas. Y... O sea que claro, eso, aparte de toda la teoría, tienen que tener en cuenta también la práctica, ¿no? Sí. Porque en definitiva la astrología es una cosa que yo creo que la astrología no es un arte o una ciencia empírica. O sea, yo no creo que la astrología se haya desarrollado de un modo empírico. Pero eso no quiere decir que, digamos, que esa intuición, de lo que es esa cosmovisión o intuición, no se vea avalada, por supuesto, por lo empírico, ¿no? O sea, entonces, Sí, sí. ese empirismo, o sea, empirismo en el sentido de hacer una experiencia, de delinear una carta o un asunto en la vida de una persona y compararlo con la carta o con los sucesos, eso es importante, pues, por supuesto. Y eso es lo que Sí, esa es la piedra angular al final, claro que para sí. decidir con qué trabajo y qué funciona y qué no funciona. Yo A mí soy, me yo soy muy ocurrió, escéptico ante la idea que hay muchos astrólogos, entre los astrólogos esotéricos, siempre me encuentro, es que para mí esto funciona, sí, pero a mí eso no me satisface, ¿sabes? Eso de que para mí funciona, sí, no me satisface. Yo creo que, porque si la astrología creo que tiene una vocación de poder ser, aunque sea difícil, obviamente, de poder ser, ¿cómo se dice?, contrastada con los hechos. Y aunque es difícil científicamente, también lo sé, ¿no? Eso lo hemos visto en muchos estudios y muchas ocasiones que se ha visto, pero sin embargo es contrastable. Es decir, yo tengo una carta y a veces tengo una carta y digo, esta interpretación que le doy, esto que yo veo en la carta, no me funciona, no corresponde, ¿no? O sea, y yo creo que eso es importante, mantener ese criterio de poder decir, ¿esto me está funcionando o no me está funcionando? ¿Esta técnica me funciona o no me funciona? O sea, creo que eso es importante, porque si no, si todo funciona y todo me funciona para mí, pues entonces da igual si cojo el tropical o el sidéreo, coja el que coja. evidentemente, si nosotros asumimos los postulados que defiende, porque vamos a ver, tú estabas diciendo que Benes-Rab pues se contradice, ¿no? Pero si tomamos la mayor, en donde dice lo que estábamos comentando antes, evidentemente cualquiera debería abandonar el sistema tropical para utilizar el sistema sidéreo, porque empíricamente, por lo que parece, el sistema sidéreo funciona, el tropical no, a través de las técnicas que estamos utilizando. Pero por encima de todo, lo que tú estabas comentando respecto del tema del zodiaco sidéreo y el zodiaco tropical es una experiencia que yo viví cuando pasé de utilizar regiomontanus a utilizar signos enteros.
¿Al qué? Los A signos enteros. Sí. utilizar signos enteros. O sea, para mí fue una epifanía. Y además no necesité 100 cartas para darme cuenta. O sea, realmente desde un punto de vista teórico tiene muchísima más cohesión, muchísima mayor justificación la utilización de signos enteros que la utilización del sistema de casas de cuadrante a priori. Que luego te das cuenta que la inmensa mayor parte de los astrólogos que usaron signos enteros como base radical en sus juicios, ¿de acuerdo? Utilizan signos sistemas de casas de signos de cuadrante para otros menesteres. Y que te das cuenta de que para otros menesteres era necesario el descubrimiento de sistemas de arco, ¿de acuerdo? Y sistemas de semiarco, mejor dicho, y sistemas de casas de cuadrantes. Claro, eso es lo que observamos. Es como si yo ahora, por ejemplo, me pasara al sistema siderio y empezara a hacer las cartas con el sistema siderio. Ahora bien, si yo trazo esa ontogenia de lo filogenético, esto es, filogenético es el proceso a través del cual la astrología ha ido evolucionando al paso del tiempo, y si yo me acompaso, pues evidentemente tengo que ir al origen para seguir yo mi propia evolución de manera racional con el sistema. Si yo ahora me paso al sistema siderio, ¿en qué momento va a irrumpir en mi necesidad de darle un sentido a todo este aparato al tropical? Porque evidentemente hubo un momento en el que el sistema siderio, para determinados menesteres, necesitó el sistema tropical. Y eso no está vinculado a la astronomía, ni está vinculado a la posición de los planetas respecto de las estrellas en la octava esfera. No, porque ese problema ya lo tenían en un comienzo. No desarrollaron el sistema tropical para hacer astronomía. Desarrollaron el sistema tropical para canalizar las influencias de los planetas sobre las cosas del orbe sublunar. Entonces, bajo esas circunstancias es donde yo me planteo muchas veces si en realidad giro a las dignidades esenciales y lo que representa el paso de la astrología visual, que era la astrología de los ciclos sinódicos de los planetas, las elevaciones sobre el fondo de las estrellas fijas de los diferentes planetas y del Sol, si el paso a utilizar el zodíaco tropical no fue el paso de una astrología neolítica a una astrología histórica. Y si ese paso a una astrología neolítica es el paso a una astrología histórica, si ese paso a la astrología histórica equivale o no al paso a la astrología horoscópica, y por encima de todo, si no resulta que eso es una inclusión del sistema de dignidades a los calendarios y a la utilidad de los calendarios que estaban vinculados a los ciclos naturales. Esa es mi percepción. ¿En qué momento yo necesito pasar al sistema siderio, que es un sistema que por lo visto sirve perfectamente, introduciendo el sistema tropical? ¿Y qué justificación tiene que yo, teniendo un sistema que funciona, pues me introduzca en un sistema que no funciona y persevere en ese sistema que no funciona, olvidándome del sistema anterior? Que yo he notado que nadie se olvidó del sistema siderio, sino que fueron dos niveles en los que no hay separación. El sistema siderio sí se ha olvidado en Europa, ¿eh? En Europa, el sistema siderio en Europa, Rafael, no se ha olvidado del sistema siderio. En Europa se ha olvidado el sistema, directamente. Se ha olvidado el sistema. No, me refiero a Europa en la época donde en el auge de la astrología, el sistema siderio, yo percibo que sí digamos que quedan secuelas, pero se pierde. Hay cuando la astrología se impone en Europa, en el siglo XII, XIII más bien, ¿no? En el siglo XIII, pues digamos que ya viene entendida como con el zodíaco tropical. O sea, y a partir de ahí, creo que en Europa el zodíaco siderio se pierde, y la noción del zodíaco siderio se pierde. Quedan restos, sobre todo muy interesante, precisamente en la magia, en la astromagia. Ahí es donde encuentras, ahí de repente te aparece otra vez el sistema sideral. Pero sinceramente, en lo que es la horoscopía se pierde, ¿eh? Si yo fuera Hugo de Santala... Se pierde y otra cosa más. Se pierde, y también es interesante que se empieza a poner en duda, ¿eh? Porque a partir de Kepler, por ejemplo, se empieza a poner en duda todo el sistema clásico. Kepler puso en duda los domicilios, y era astrólogo, y se conocía la astrología, conocía el sistema, lo aplicaba, y sin embargo, en sus textos no puso en duda la astrología porque la defendió,
pero sí puso en duda, por ejemplo, los domicilios solitarios. También es interesante la cuestión, y rompo una lanza en favor de nuestros antepasados. Si hubiera que considerarnos a nosotros astrólogos occidentales, que cada vez me doy cuenta de que es algo de lo que me tengo que desprender, de la misma manera en que tuve que desprenderme de la porquería del líquido amniótico cuando me lavaron siendo un bebé. O sea, tengo que desprenderme de eso para comprender realmente las fuentes. Hasta cierto punto, pues si llego a la conclusión a través de la investigación de tus trabajos y abundando después de escuchar esto, tus argumentos y buscando, de acuerdo que realmente el tropicalismo es una invención espuria de los occidentales, pues evidentemente me abocaré a eso, como por ejemplo hizo Eduardo, ¿no? Eduardo Gramaglia, en su libro de Astrología Hermética, te menciona en varios puntos, diciendo que interesante es la introducción del sistema siderio para tratar de entender la astrología helenística. Y él no dice que Valens era sideralista. O sea, que Valens era sideralista ya lo he averiguado yo leyendo directamente la antología. O sea, Sí. porque lo dice. El tema es, y la cuestión es que si yo fuera Germán de Carintia, o yo fuera Hugo de Santala, o si yo fuera Leopoldo, ¿de acuerdo? Leyendo a los antiguos, hablando en los términos en los que leemos a Benezra, Al-Kindi, a Masalam, Salabishir, Al-Batani, Al-Tabisi, y a todos ellos, yo puedo llegar a pensar que realmente están asumiendo unas bases teóricas que estén asociadas al zodiaco siderio y no en cuanto a lo que representa la manera en que se expresan las características de los planetas en sus respectivos arreglos en una carta, quiero decir, a un nivel práctico, ¿vale? Práctico, eminentemente práctico, pudiera interpretar que está usando un sistema siderio. Yo creo que a partir de los textos, al menos de los textos que yo he leído, sobre todo muchos de ellos introducciones, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, no tenemos manuales avanzados. O sea, sí tenemos... Has mencionado, por ejemplo, a Abu Masar, que Abu Masar lo que está diciendo, y tú mismo lo has dicho, es que el equinoccio y los solsticios están al final de los signos mutables. Y sí. No dice que está a 0 grados del signo, no, dice al final, en la última porción. Es decir, está diciendo que está en los últimos grados del signo mutable, que es cierto sideriamente en su época. En su época, efectivamente, el equinoccio estaba a finales de Piscis. Estaría más o menos a 27 grados de Piscis, más o menos, 26, 27 grados. Abu Masar dice... Es a lo que se refiere a Abu Masar. Bueno, lo dice al final de los signos. Sí. El final de un signo es el comienzo de otro. Bueno, ya, O sea, pero... ¿Por qué lo digo? No, o sea, no estoy vendiéndote la moto, porque es que al final, de acuerdo a Abu Masar, dice claramente, o sea, Abu Masar precisamente dice claramente, de acuerdo, que las modalidades de los signos se corresponden precisamente con el inicio, el medio y el final de una temporada. Y indica bien claramente que eso se corresponde con el primer mes de la primavera, el segundo mes de la primavera y el tercer mes de la primavera. Bueno, pero vamos a ver... Con lo cual, casar una cosa con la otra hace que parezca que lo que dice en un primer momento es una concesión a un sistema que evidentemente tiene mucho prestigio, y la comprensión a posteriori que cuando eso hay que aplicarlo prácticamente, pues hay que tener en cuenta que el primer signo de la primavera es comienzo de la primavera hasta final de la primavera. Sin embargo, precisamente la aplicación práctica, según los testimonios, es a la inversa, que en la práctica los astrólogos trabajamos con el siderio. Y si los astrólogos trabajaban con el siderio, ¿por qué en sus introducciones introducían precisamente el sistema tropical? En las introducciones, esos autores son a veces contradictorios. Si tú miras el Benezra, por ejemplo, el Benezra en su introducción dice, en el libro del comienzo de la sabiduría, dice: has de saber que los antiguos dividieron la esfera en 360 partes iguales y llamaron a cada parte grados. Dividieron toda la esfera en 12 partes y llamaron a cada parte signos. Le dieron a cada uno 30 grados y cada signo recibió el nombre de la figura que está allí. Estos son los nombres, te dicen los nombres, etc. Y luego dice, y estos signos
Estos signos se encuentran en la octava esfera, junto con las otras figuras septentrionales y meridionales. Pues es un ejemplo de introducción a la astrología donde claramente está definiendo una zodiaco sidereal. O sea, quiere decir que hay autores donde parece que es tropical, hay autores donde claramente también está... O sea, encuentras las dos cosas, ¿sabes? Y eso es lo que hace la cosa tan difícil de esta discusión, porque realmente es un tema muy, muy difícil, parece ser muy intrincado, y aquí no se trata de decir lo hacían de una manera o lo hacían de otra. Ya te lo he dicho antes, yo precisamente en base a todos estos testimonios no me extrañaría nada, aunque no lo puedo decir a ciencia cierta, que hubiera escuelas que trabajaran en tropical y escuelas que trabajaran en sideral. Eso es una cosa que es incluso probable, que sea así. Por ejemplo, también un autor como Al-Biruni, ¿no? Con tanto que ha estado en la India y tal, también es un autor que en su introducción parece ser claramente tropicalista, hace una definición tropical, pero hay otras, o sea, hay otras. Y luego está lo de el Albacar que he dicho antes, un manuscrito que hay de 1281 dice, es necesario añadir el valor de la precesión, después de hacer los cálculos para el ascendente, ya que el verdadero horóscopo, es decir, el ascendente, es siderio. Y lo dice en un libro del siglo XIII. Y luego en otro lugar dice, el horóscopo ha de ser siderio, pues esta es la práctica común de todos los astrólogos. Un manuscrito procedente de Túnez, fechado en el 1281. Con tablas astronómicas, entonces está explicando cómo calcular la carta, y entonces dice esto. ¿Sabes? O sea que Sí. los testimonios que tenemos son contradictorios. Es que es una putada, pero es así. Ya. Bueno, de todas maneras, me aplicaré y trataré de reestructurarlo y no sé, pues la verdad es que fue una charla, como esperaba, pues muy, muy instructiva. La voy a escuchar varias veces. Voy a tratar de disfrutarla y sacar todos los elementos de provecho, y espero también que para mis pupilos, ¿de acuerdo? Pues para que también sea beneficiosa, ¿no? Y en general espero y deseo que lo sea espero y deseo que lo sea para todo el mundo, ¿no? En ese sentido, yo he de decirte que el zodíaco sidereo es un zodíaco que tengo muy presente, que lo tengo muy en cuenta, que lo he estudiado hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Porque no está en mi praxis, o sea, no lo he empleado nunca en primer lugar, pero sí he hecho el ejercicio de leer alguna carta en términos sidereos. Yo no digo que no sea eficaz en su expresión. Sí entiendo que si es eficaz en su expresión es porque muchas veces la lectura astronómica, independientemente del papel de los planetas en los signos y de las dignidades, pues ya nos da, de hecho, una estructura en la cual se puede dar cuenta de manera muy eficaz acerca, sobre todo, de lo que es más manifiesto y evidente en el temperamento y el carácter de los individuos, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos desde hace bastante tiempo, que el ciclo sinódico de los planetas y la posición respecto del Sol y de la Luna, simplemente, en sus respectivos ciclos naturales, nos dan una información muy valiosa. Ese principio lo tienen en común, ¿de acuerdo?, los astrólogos Claro, helenísticos, los árabes y los modernos. el ciclo de casas, de la posición domal, el ciclo de los aspectos. Claro, tenemos una serie de elementos importantísimos en la astrología que son independientes. Sí, son el sustrato. Yo no digo que sean independientes porque están íntimamente unidos. O sea, yo jamás he explicado las dignidades esenciales sin hablar de los tres niveles de la carta, o sea, significado, signo y significante, siempre. O sea, no tiene ningún sentido explicar las dignidades sin ir desde el nivel más básico de los lugares, pasando por los signos, estableciendo los correspondientes paralelismos entre los lugares y los signos, porque sí existen, aunque existen de otra manera, como lo comentabas tú, y finalmente la expresión del signo a partir de las cualidades de cada uno de los signos a través de los planetas que como nosotros compartimos, ¿de acuerdo? Pues son los verdaderos protagonistas de la astrología, o sea, los planetas, no los signos. Los signos son factores de canalización de la expresión de lo que son los planetas, ¿no? Pero por encima de todo, aquí
evidentemente es muy difícil que fallen dos sistemas con una base tan sólida, por el simple hecho de que cuando pasamos a interpretar los planetas en sus relaciones recíprocas, ¿de acuerdo? Pues empleemos un sistema de dignidades que, por cierto, es el mismo, o sea, estamos totalmente de Ahí acuerdo está, es que si en no que, fuera el en mismo que no sería Aries, mejor. en que Aries es el signo de Marte, Ahí está. ¿de acuerdo? En que los es Escorpio, con lo cual es muy difícil porque lo que nos separa, curiosamente, no son las diferencias. O sea, lo que nos separan son los acuerdos. Eso es esa Efectivamente, condición efectivamente, alocada, ese ¿no? es el kit de la cuestión, claro. Bueno, pues Bueno, pues nada, encantado. Rafael. Muchas gracias por la entrevista, me pareció fantástico hablar contigo. Y si se tercia otra vez, pues Bueno, entraremos con el sistema de aquí lo casas y cuando tienes, entremos en el dispuesto. sistema de casas, pues podremos hablar de qué más nos parece la manera en que tienen de interpretar ese esquema estos herejes, ¿de acuerdo? Que van contra nuestras ortodoxas posiciones y podremos criticarles. Desde el mismo lugar de la barrera, ¿no? Muy bien. Sinceramente, no me siento enfrente de ti, ni siquiera en el tema del sideralismo y el tropicalismo. Yo creo que es una falsa controversia, que en realidad creo que la respuesta está muy cerca y sobre todo ahora que se está rehabilitando el legado antiguo y que tenemos acceso a muchas obras, yo creo que va a durar pocas décadas, que dentro de poco los que vengan después de nosotros verán a lo mejor pues estas conversaciones con cierta indulgencia, fíjense a los abuelos diciendo qué cosas hablaban estos, ¿no? Cuando esté tan claro. Bueno, pues Posiblemente. nada, pues un placer, Rafa, y ya Muy hablamos. bien, muchas Le gracias. voy,